Bienvenidos al estudio de la lección 6, titulada De la arrogancia a la destrucción. Les comparto este comentario desde el canal Gloria a Dios por siempre. Esta semana estudiaremos el ocaso de un imperio. El gran imperio de Babilonia por fin cayó, y cayó por el orgullo, por la arrogancia, por su oposición al Dios Altísimo. En el otoño del año 539 a.C., un poderoso ejército de medos y persas marcha hacia Babilonia, con un plan y una estrategia clara de tomarse la gran ciudad y dar por terminado su poderío en la cuenca del Tigris y el Éufrates, y así como otras regiones allende el mar. Sin embargo, esta campaña militar tenía poco preocupado a Belsasar, segundo al mando del imperio de Babilonia. Después de todo, la magnífica Babilonia que le había dejado Nabucodonosor estaba tan protegida que parecía casi inexpugnable. Babilonia estaba protegida por un sistema amurallado que contenía una muralla exterior y una muralla interior. Las murallas eran dobles. Los dos muros interiores tenían 3.65 metros de altura y 90.14 metros de grosor. Los dos muros que componían la muralla exterior eran de 7.30 metros de altura y 8 metros de grosor. Por lo tanto, cualquier enemigo que quisiera entrar a la ciudad interior, donde estaban ubicados los palacios y el templo principal, tenía que atravesar o trepar casi 26 metros de muralla, y estas venían en 4 diferentes secciones, todas ellas bien defendidas. La historiadora Ellen White, en su libro Profetas y Reyes, página 338, comenta: dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizas murallas y puertas de bronce, protegida por el río Éufrates y abastecida con abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro. Con razón Belsasar estaba despreocupado, tanto que celebra una fiesta, pese a que el ejército persa dirigía su avanzada para acercar la ciudad. En Daniel 5, la palabra de Dios nos da un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina de una manera asombrosa y dramática. Aunque se podría decir que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, al menos la aprendió. Su nieto Belsasar no la aprendió. Al usar los vasos del templo en una orgía palaciega, Belsasar los profana. Este acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño de Daniel 8, que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logrará contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Los acontecimientos narrados en Daniel 5 tuvieron lugar en el año 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición del oro a la plata, predicha en Daniel 2. Una vez más, resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo. La fiesta de Belsasar. En el capítulo 5 vemos a Belsasar entregado a la disolución, el paganismo y la orgía. Pero ¿cómo es que este príncipe, con todo el ejemplo de lo sucedido a su abuelo Nabucodonosor, no había aprendido la lección? Elena de White, en su libro Profetas y Reyes, página 338, comenta: admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia, y sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debió haber olvidado.
Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente, y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Belsasar prepara una fiesta con toda la sofisticación de Babilonia. Entre los invitados a este banquete se encontraban dignatarios de la alta sociedad babilónica, 1000 aristócratas y nobles del reino. El rey también invitó a sus mujeres y concubinas, según Daniel 5:1 al 3. El texto da a entender que Belsasar hacía un ritual con el vino al exhibirse y beber vino delante de sus invitados. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que asistían al banquete real había hermosas mujeres que desplegaban sus encantos, había hombres de genio y educación. Los príncipes y los estadistas bebían vino como agua y bajo su influencia enloquecedora se entregaban a la orgía. Sabemos que el alcohol altera las facultades del juicio de la mente humana y sus patrones superiores de pensamiento moral, así que los asistentes al evento pronto quedaron bajo tales efectos donde afloran las bajas pasiones. Ellen White describe de manera cruda estas escenas. Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Entonces fueron traídos los vasos de oro. Bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. El rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebida. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. No obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana. En el uso que le dio a estos utensilios se percibe con mucha claridad el desprecio al Dios de cuyo templo provenían. Seguramente la acción de Belsasar de beber usando los vasos del templo tenía un sentido religioso. Según la teología babilónica, existen muchos dioses en el cielo. Estos dioses actúan en la tierra mediante sus representantes, de modo que cuando ocurría un evento en la tierra, la misma acción había ocurrido en el reino de los dioses. Por ejemplo, cuando Babilonia obtenía una victoria sobre alguno de sus enemigos, eso indicaba que en el cielo Marduk, el dios de Babilonia, había derrotado al dios del país derrotado. Por lo tanto, según ellos, los acontecimientos terrenales constituían un reflejo de lo que ocurría en la esfera celestial. Así que para Belsasar, beber en los vasos que provenían del templo de Yahweh era una expresión de superioridad de su Dios sobre el Dios de los judíos. Afortunadamente para Belsasar su teología era equivocada. Había blasfemado contra el verdadero Dios, aquel que vigila sobre lo más alto, que se había dado a conocer como el Altísimo que gobierna sobre el reino de los hombres, según Daniel 4:25. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60. En contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad, basado en el número 10. Así, las 6 categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y por lo tanto la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza a la arcilla.
Como en el sueño, la piedra aparece en el último lugar. Aunque aquí indica la composición material de los ídolos, la piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundanos, simbolizados por Babilonia. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de la Babilonia del tiempo del fin sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, ajeno al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día el juicio llegará. Un visitante no invitado. Parece que Belsasar olvidó invitar a alguien, o tal vez nunca hubiera querido invitarlo. Se trata de un huésped muy frecuente en la corte de su abuelo Nabucodonosor, aquel cuya morada no es con la carne, pero que se paseaba en el horno ardiente en la llanura de Dura, que se movía entre la corte de Babilonia con la capacidad de poner y deponer reyes. ¿Acaso Belsasar no sabía que su permanencia en el poder dependía de su amistad con este huésped? Después de lo sucedido con Nabucodonosor, seguramente le pareció una actitud muy humillante de parte de un rey someterse a los designios del Dios del cielo, del vigilante celestial, y tal vez no quería verlo ni oírlo. Por esta razón no estaba invitado. Pero el Dios del cielo no necesita invitación a ninguna parte del universo. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Así que, si es necesario, Dios interviene en cualquier espacio de su dominio y señorío. Belsasar ya traía una vida disoluta y arrogante, que se erguía como un desafío al gobierno de Dios. Y esta fiesta grosera y desenfrenada colmó la paciencia de Dios. Hay ocasiones en que Dios decide actuar en el acto. De esa manera, una vez más, Dios estaba por mostrar que Él puede humillar a los que andan en soberbia. La reacción divina a esta blasfemia cometida por Belsasar y su corte llegó a través de un decreto divino escrito en la pared del salón o la cámara de audiencia, en el que se celebraba el banquete. El decreto fue escrito por los dedos de una mano de hombre, seguramente el mismo huésped que de los días de Nabucodonosor merodeaba el palacio, apareciendo en medio de sus siervos en el juego ardiente y dando decretos en la corte indicando quién daba las órdenes trascendentales en el reino. Gracias a la labor de los arqueólogos tenemos una buena idea del sitio donde ocurrió este evento. El palacio de Babilonia, como dijimos en la lección anterior, se localizaba cerca de la gran puerta de Istar, o Istar como algunos mencionan, en la parte norte de la ciudad interior. Viniendo del sur por la principal de las avenidas, un viajero podía pasar a través de la puerta y girar a la derecha hacia el Éufrates para entrar en los predios del palacio. Los edificios palaciegos fueron construidos alrededor de un patio central. En el edificio ubicado en la parte sur, el rey celebraba audiencias, y fue probablemente el edificio donde Belsasar celebró su banquete. El exterior de este edificio se hallaba cubierto con bajo relieve de cerámica y figuras enmarcadas. Entre las figuras había leones alados semejante a la primera bestia de Daniel 7:4, que representa a Babilonia. Las paredes del interior del edificio eran todas de color blanco, de modo que la escritura sobre la pared quedó claramente destacada en ese fondo blanco. ¿Será que Belsasar a estas alturas no sabe de quién es la mano que escribe en la pared? Por las reacciones físicas con que responde su cuerpo, es claro que ya sabe de dónde puede venir esto. Y seguramente no es de un hombre común. Ha de ser alguien cuya morada no es con los hombres. ¿Podrá ser el mismo que humilló a su abuelo? El texto dice que sus pensamientos lo turbaron. El solo hecho de pensar que se trataba de este ser que ponía y deponía reyes y humillaba a los que andaban en soberbia, le hace entrar en pánico descontrolado. El texto bíblico dice en Daniel 5:6 que el rey palideció. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra.
Otra versión dice, sus rodillas temblaban y sus piernas se aflojaron. Pero me gusta la manera como lo vierte la versión Sagradas Escrituras de 1569. Y se desataron la ceñidura de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. En su libro Profetas y Reyes, página 339, Ellen White comenta: acallada quedó la ruidosa alegría. Mientras que los hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en una visión panorámica desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, y cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes había prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Con razón la Biblia en Sofonías 1:4 dice que el día del Señor gritará allí el valiente. La versión Reina Valera antigua lo traduce así: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. La versión traducción en lenguaje actual lo vierte de la siguiente manera: ya se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. Se acerca con gran rapidez. En ese día oirán gritos tan terribles que hasta los más valientes llorarán. Y me gusta cómo lo vierte la versión Reina Valera contemporánea. Ya está cerca el gran día del Señor, ya está cerca, muy cerca. Será un día de amargura y de gran estrépito, en el que hasta los valientes pedirán ayuda. En vano trató el rey de leer las letras ardientes. Encerraban un secreto que él no podía sondear, un poder que le era imposible comprender o contradecir. Desesperado se volvió hacia los sabios de su reino en busca de ayuda. Aquí el comentario de Ellen White coincide con la traducción de la Reina Valera contemporánea al indicar que Belsasar, antes valiente, ahora necesitaba ayuda. Y en verdad Belsasar sí que necesitaba ayuda. Efectivamente, casi al borde de un infarto, manda a buscar a los de su séquito más cercano de paganismo, magos, caldeos y adivinos. Es curioso que el texto mencione que uno de los grupos que convocó el rey eran caldeos, siendo que están en la tierra de Caldea, pues a simple vista pareciera que la mayoría eran caldeos. En realidad se trata de una fama que habían ganado los babilonios por dedicarse al estudio de los astros, a partir del cual estructuraban mucho de su sistema de pensamiento. De ese modo, los traductores llaman caldeos a cierta élite de sabios conocedores de los enigmas del universo, para los cuales usan como signo los astros. Obviamente los caldeos eran un grupo étnico que habitaba en Mesopotamia y fundamentalmente se asentaron en Babilonia. Pero aquí en el texto es claramente evidente que caldeo se refiere a un grupo de personas que habían perfeccionado la técnica de la astronomía y la astrología para descifrar los misterios y los enigmas del universo. Cada uno de estos grupos tenía un rol diferente. Podría tratarse de un asunto de magia, para lo cual estaban los magos, o tratarse de un asunto de enigmas del mundo físico o de asuntos del porvenir, para lo cual estaban los adivinos. O podría tratarse de un asunto del mundo metafísico, de la relación humano-astros del universo, para lo cual estaban los caldeos. Sin embargo, ninguno de ellos puede descifrar el mensaje, tal como los sueños y los mensajes anteriores. Este decreto estaba encriptado con código celestial. Ellos, aunque entienden el idioma en que está escrito, la combinación de frases a propósito del mensaje les resulta desconocida y su significado inaccesible. La interpretación no está a su alcance, no tienen acceso a la información que solamente es revelada por aquel cuya morada no es con la carne.
El rey promete a cualquiera que logre descifrar el significado de las palabras en la pared, convertirlo en el tercero del reino. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué ofrecería Belsasar el tercer lugar y no el segundo? Si Belsasar era el rey, ¿quién estaba realmente de segundo? La Biblia no lo menciona, pero por historia complementaria plasmada en muchas fuentes, entre otras el libro La Biblia y el legado del Antiguo Oriente, sabemos que Nabonido era el rey, pero delegó a su hijo Belsasar la corregencia, el manejo administrativo de Babilonia, mientras él se ocupaba de fortalecer los dominios del imperio en diversas campañas militares. Durante 10 años, mientras Nabonido se hallaba en Tema, Arabia, Belsasar estuvo a cargo de la administración del reino de Babilonia. Eso explica por qué a Daniel se le ofrece el tercer lugar del reino. Nabonido era el rey, el segundo a cargo era Belsasar su hijo, y él solo podía asignar el siguiente puesto, que era el tercero en poder. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, Belsasar llama a los astrólogos, los caldeos y los adivinos para dilucidar la escritura misteriosa, y para asegurarse de que den lo mejor de sí, el rey les promete honores extravagantes. Esto podría recordar lo que el Señor dice por medio de Isaías: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Después de citar este versículo, el apóstol Pablo declara: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente descubrirlas por sí misma. Para eso Dios nos revela estas verdades. Entra la reina. A medida que el salón de banquetes entra en caos debido al misterioso mensaje escrito en la pared, llega la reina y le ofrece una solución al confundido rey. Le recuerda que en su reino está Daniel, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. Otra vez surge la alusión a las credenciales de quien podía interpretar el sueño. La reina, cualquiera que haya sido, le dice que hay alguien en quien mora un espíritu superior, es decir, que habita aquel cuya morada no es con la carne, al que ella identifica como el espíritu de los dioses santos. La intervención de la reina resultó necesaria para el rey, que a estas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa, y también le da al rey un currículo oral de Daniel. El profeta tiene el Espíritu Santo, Dios le ilumina, tiene entendimiento y sabiduría, un espíritu excelente, conocimiento, es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. A estas alturas nuevamente nos preguntamos, ¿por qué Belsasar había ignorado a Daniel? El pasaje no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey al menos hasta el tercer año de su reinado, ya no estaba en servicio activo. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizá también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquiera que sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasarse al olvido tan rápidamente. Pesado y hallado falto.
Daniel, conociendo lo que significaban estas palabras ante el ofrecimiento del rey, le dice que los regalos son lo de menos, y que si quiere se los dé a otra persona. Daniel sabía que pocas horas más tarde la firma del rey no iba a valer nada. Su pompa y gloria serían cosa del pasado. Otro reino vendría, tal como lo había interpretado hace muchos años con la imagen del sueño de Nabucodonosor. Forzado por la circunstancia, el rey recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con reticencia. Esto quizás revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa del rey dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es la recompensa. Entonces Daniel acusa al rey de 3 cargos. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Nabucodonosor. De lo contrario, se habría arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, usó los vasos del templo para beber vino y alabar a sus ídolos. Aquí Daniel menciona los 6 tipos de materiales utilizados para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano estaba su vida. Luego de ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que el decreto divino, que luego se convierte en sentencia cuando Daniel le lee los cargos al rey, consiste en 3 verbos arameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido el significado básico: mene, contado, tekel, pesado, y peres, dividido. Como el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esta escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de decodificar el verdadero mensaje con una declaración significativa para transmitir su significado completo a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. No son precisamente palabras de consuelo y alegría. Este decreto divino, igual que el que se dio a Nabucodonosor,
para retirarlo por 7 años del poder, como también la profecía y la imagen de los metales nos confirman una frase certera: el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Fue Dios quien rompió el reino de Belsasar y lo entregó a los medos y los persas, cumpliéndose la palabra: Él quita reyes y pone reyes. Todo el libro de Daniel muestra con una claridad contundente que Dios está al control de la historia. Él dirige los siglos de los grandes acontecimientos humanos, aun cuando en los detalles se vean implicados seres humanos que quieren seguir sus propios designios. En los días previos al banquete, Nabonido había regresado de sus campañas en Arabia. Ahora la situación se había tornado más amenazadora de como estaba cuando se fue a ese lugar. Con el asalto de los medos y los persas a la frontera oriental del imperio babilónico, la ciudad se encontraba bajo amenaza y realmente a punto de derrumbarse. De modo que Nabonido resuelve que 2 gobernantes ahora son más necesarios que nunca. Decide mantener 2 frentes de operación, uno en campo para enfrentar y contener la arremetida del enemigo, del cual se haría cargo él, y otro en la capital para mantener el control del reino, es decir, del gobierno, para que no se creara un vacío de poder. Además, habría que anotar que Nabonido no era muy popular en Babilonia, tanto que algunos historiadores anotan que cuando Ciro entró a Babilonia fue recibido como libertador. Tal vez esto explica también en parte por qué Nabonido decidía ir al campo de batalla y dejar en actividades de administración de gobierno al joven príncipe Belsasar. Quizás estaría buscando tener éxito en sus batallas externas que le granjearan mayor aceptación entre sus súbditos. Nabonido siguió tomando el papel de comandante en el campo, conocido en la antigüedad como el estrategos, y dirigió una división del ejército de Babilonia al río Tigris para enfrentar a Ciro y sus tropas. Belsasar permaneció en la ciudad con otra división del ejército babilónico para proteger la capital. Nabonido fue derrotado el 14 de Tisri y la ciudad de Babilonia cayó ante el ejército 2 días después. Los astrónomos y asiriólogos modernos han calculado el día cuando cayó Babilonia el 12 de octubre del año 539. Aquí vale la pena una explicación. Nabonido es derrotado el 14 y 2 días después, es decir, el 12, cae Babilonia. El lector desprevenido pensará que algo anda mal con la fecha, pero efectivamente es así, dado que el conteo de días en la antigüedad era hacia atrás, es decir, el 14 es derrotado Nabonido, continúa el 13 y el 12 cae Babilonia. Un conteo hacia atrás. La caída de Babilonia. Más allá de sus errores, Belsasar es un hombre de palabra. Por eso, a pesar de las malas noticias, queda satisfecho con la interpretación que le dio Daniel, por lo que le otorga al profeta los regalos prometidos. Al parecer, al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoce implícitamente la realidad del Dios de Daniel. Curiosamente, Daniel ahora acepta los regalos que rechazó antes, probablemente porque esos regalos ya no pueden influir en su interpretación. Además, a estas alturas esos regalos carecen de significado, ya que el imperio está a punto de caer. Por lo tanto, probablemente por cortesía el profeta acepta las recompensas, sabiendo perfectamente que será el tercer gobernante del reino por unas pocas horas solamente. Exactamente como lo anunció el profeta, Babilonia cae. Y lo hace rápidamente. Mientras el rey y sus cortesanos beben, la ciudad cae sin ninguna batalla. Según el historiador Heródoto, los persas cavaron un canal para desviar el río Éufrates e invadieron la ciudad a través del lecho del río. Esa misma noche Belsasar es asesinado y su padre, el rey Nabonido, ya había abandonado la ciudad entregándose más tarde a los nuevos gobernantes. De este modo, el mayor imperio que la humanidad haya conocido hasta ese momento llegó a su fin. Babilonia, la cabeza de oro, ya no existía. A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Había visto que el rey fue expulsado de su reino y puesto en compañía de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar
por la diversión y la autoglorificación, borró las lecciones que nunca debería haber olvidado, y cometió pecados similares a los que acarrearon juicios insignes sobre Nabucodonosor. Desaprovechó las oportunidades que se le concedieron misericordiosamente, sin tener en cuenta las oportunidades que tenía a su alcance para familiarizarse con la verdad. La dificultad de vencer a Babilonia franqueando sus murallas fue resuelta quitándole el flujo de agua que la hacía también casi invencible. Mientras Babilonia estuviera con murallas y el flujo de agua del Éufrates cubriera las puertas de la ciudad en el río, sería casi imposible vencer esta ciudad. Pero para Dios no hay nada imposible, y el flujo de agua del río se seca, según la historia, a través de una gran acción del estrategos del campo de batalla persa llamado Ciro. A través de la ingeniería desvía el curso del río y Babilonia quedó sin el apoyo que le daban estas aguas. Y de esa manera queda expuesta a sus enemigos y cae ante los reyes medos y persas de Oriente. Al final, la Babilonia espiritual caerá cuando las aguas, las multitudes, le retiren su apoyo, y entonces estará abierta la entrada para los reyes del Oriente, Cristo y el Padre, que vendrán por su pueblo y lo harán por el Oriente. Será el fin de la Babilonia actual. Resumen. Las grandes fiestas eran comunes en las cortes del mundo antiguo. A los reyes les encantaba hacer fiesta con extravagancia y lujo para mostrar su grandeza y seguridad en sí mismos. Aunque no conocemos todos los detalles de esta fiesta en particular, sabemos que tuvo lugar cuando el ejército medo-persa estaba preparado para atacar Babilonia. Pero humanamente hablando, no había razón para preocuparse. Babilonia tenía paredes fortificadas, un suministro de alimentos para muchos años y mucha agua, porque el río Éufrates atravesaba el corazón de la ciudad. Así que el rey Belsasar no tuvo reparos en hacer una fiesta mientras el enemigo rodeaba la ciudad, y ordenó una celebración trascendental que pronto degeneró en una orgía. Qué poderoso testimonio para la arrogancia de la humanidad, especialmente en contraste con el poder del Señor. Todavía Dios se mueve entre las naciones. El visitante no invitado merodea en las oficinas presidenciales de los gobiernos de este siglo. Se mueve poderosamente dirigiendo los acontecimientos trascendentales de la historia para al final cumplir sus designios según lo ha predicho. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios está al control. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete equivocación. Por su propia elección cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos.